Carta Apostólica Admirabile Signum del Santo Padre Francisco sobre el significado y el valor del Belén. Número 1. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo. Se surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre. Y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Con esta carta quisiera alentar a la hermosa tradición de nuestras familias, en la que todos los días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas. Es realmente un ejercicio de fantasía creativa que utiliza los materiales más dispares para crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende desde niños, cuando papá y mamá junto a los abuelos transmiten esta alegre tradición que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite. Es más, confío en que allí donde hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y revitalizada. 2. El origen del pesebre encuentra confirmación ante todo en algunos detalles evangélicos del Evangelio de Jesús en Belén. El evangelista Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre, palabra que procede del latín praesepium. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra sitio en donde los animales van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan bajado del cielo, un simbolismo que ya San Agustín, junto con otros padres, había captado cuando escribía: puesto en el pesebre, se convirtió en alimento para nosotros. En realidad, el Belén contiene diversos misterios de la vida de Jesús y nos hace sentir cercanos a nuestra vida cotidiana. Pero volvamos de nuevo al origen del Belén tal como nosotros lo entendemos. Nos trasladamos con la mente a Grecio, en el Valle Reatino. Allí San Francisco se detuvo, viniendo probablemente de Roma, donde el 29 de noviembre de 1223 había recibido del Papa Honorio III la confirmación de su regla. Después de su viaje a Tierra Santa, aquellas grutas le recordaban de manera especial el pasaje de Belén. Y es posible que Poverello quedase impresionado en Roma por los mosaicos de la Basílica de Santa María la Mayor, que representan el nacimiento de Jesús, justo al lado del lugar donde se conservaban, según una antigua tradición, las tablas del pesebre. Las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grecio. 15 días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén. Quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado. El 25 de diciembre llegaron a Grecio muchos de los frailes de distintos lugares, como había también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo flores y antorchas para iluminar aquella noche santa.
Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad una alegría indescriptible, como nunca antes habían experimentado. Después el sacerdote, ante el nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella ocasión no había figuras. El Belén fue realizado y vivido por todos los presentes. Así nace nuestra tradición, todos alrededor de la gruta llenos de alegría, sin distancia alguna. Entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio. El primer biógrafo de San Francisco, Tomás de Celano, recuerda que esa noche se añadió a la escena simple y conmovedora el don de una visión maravillosa. Uno de los presentes vio acostado en el pesebre al mismo niño Jesús. De aquel Belén de la Navidad de 1223, todos regresaron a sus casas colmados de alegría. 3. San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado en los corazones de los cristianos y permanece hasta nuestros días como un modo genuino de representar con sencillez la belleza de nuestra fe. Por otro lado, el mismo lugar donde se realizó el primer Belén expresa y evoca estos sentimientos. Grecio se ha convertido en un refugio para el alma que se esconde en la roca para dejarse envolver en el silencio. ¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el creador del universo, se abaja a nuestra pequeñez. El don de la vida, siempre misterioso para nosotros, nos cautiva aún más viendo en aquel que nació de María la fuente y la protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perdemos el rumbo, un amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado. La preparación del pesebre en nuestras casas nos ayuda a revivir la historia que ocurrió en Belén. Naturalmente, los evangelios son siempre la fuente que permite conocer y meditar aquel acontecimiento. Sin embargo, su representación en el Belén nos ayuda a imaginar las escenas, estimula los afectos, invita a sentirnos implicados en la historia de la salvación. Contemporáneos del acontecimiento que se hace vivo y actual en los más diversos contextos históricos y culturales. De modo particular, el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza del Hijo de Dios que eligió para sí mismo en su encarnación. Así es implícitamente una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesitados. 4. Me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?
¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Merece también alguna mención los pasajes que forman parte del Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea de Dominico Jacopo, del siglo XIII, donde se narra una creencia pagana según la cual el Templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera a luz. Estas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Este escenario que dice Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras 1000 cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. Continuaremos en el siguiente audio. Dios te bendiga.